Patriotas, amigos, muy, pero muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañar. Un verdadero privilegio poder compartir con ustedes estos programas de importancia del sentido político con nuestro gran amigo Manny García. Manny, muy buenas noches. ¿Cómo tú estás? Muy buenas noches, Gustavo. Buscando algo aquí que quería compartir con todos ustedes. Ujú. Es interesante cómo van cambiando las cosas en este país. Yo creo que el Partido Izquierdista ha hecho un papel muy fuerte tratando de indoctrinar a nuestros jóvenes, a cogerle, como yo te diría, rincón contra el capitalismo y abrazar un concepto que ha sido sin duda un fracaso en todos los lugares donde se ha llevado a cabo, que es el socialismo. Porque el socialismo, como lo dicen, no existe en ningún lado donde haya realmente eh, eh, que haya tenido éxito. Todo lo contrario. Lo que pasa es que muchas personas piensan que en países europeos como en Denmark, en Switzerland, hay un socialismo. No es verdad. No, no, eso es diferente. Capitalismo existe, sí, tiene muchos beneficios porque son pueblos chiquitos que también muchos se nutren de lo que es el sistema europeo, el sistema que Brexit, ¿cómo no Brexit? Brexit fue lo que hizo Inglaterra, que Inglaterra. cogió y dijo, ah, ah, yo no voy a, no podemos seguir. Por lo menos lo que era la clase media se dio cuenta que los estaban explotando. Ah, pero realmente existe un capitalismo. El capitalismo siempre ha sido am, el El motor de avance para la humanidad, olvídese. Eso perdóname no. que Mira, a propósito de eso que tú estás diciendo en este momento, no existe un socialismo como tal. No, no. Los países de Europa viven bajo la cuestión de el concepto del capitalismo y el socialismo no aporta nada. La realidad es que para que la humanidad avance tiene que haber el sentido propio de la necesidad de evolucionar y el socialismo eclipsa esa mentalidad en la gente. mira, ¿quieres No que le te diga? permite progresar. En Cuba no existe un socialismo. Lo que existe, para que la gente entienda, es una miseria completa y entonces hay un grupo muy chiquito que viven como reyes. Porque en la casa de Fidel y en la casa de Raúl nunca faltó un pedazo, un bistec fresco, nunca faltó un pedazo de pescado, una langosta, un vaso de leche, una cerveza, una botella de vino, nunca. Mientras que Y del vino el bueno. pueblo sufre ese grupo, porque no es solamente él, son la gente que están en ese núcleo, viven como reyes y se dan la vida de emperadores, de capitalistas millonarios, ¿ok? Mientras que el resto de la gente sufren lo que tienen que sufrir, que es lo que estamos viendo. eh, ¿Por qué yo estoy tocando este punto? Porque hay algo muy interesante. Ustedes saben cuántos socialistas tenían posiciones como alcaldía, posiciones como esa en el 2017, alrededor de los Estados Unidos completos. Eran 35 personas que se pierden en la conversación claro. en lugares. Hoy en día hay más de 250 personas en escaños políticos alrededor de los Estados Unidos cuyos se declaran socialistas. En el Senado ya tenemos dos, la Ocasio-Cortez y Bernie Sanders. Y es muy posible que después de las elecciones vamos a tener hasta seis, ¿ok? Hasta seis. No parece mucho, pero es un incremento grandísimo. Y no estamos hablando de unos cuantos, estamos hablando, si te pones a mirar, porque todo el mundo te habla de Mendani, ¿no? Pero si tú te pones a mirar, ya tenemos alcaldes, tenemos cuatro, el de Nueva York, en Vermont, en Seattle y en California hay dos en dos ciudades, ¿ok? Oye, y no solamente eso, Manny, es que detrás de ese individuo hay un montón de gente que le está arrastrando de su grupo, que están ahí. O sea, no es uno solo. ¿Y tú te imaginas la cuerda, la trulla de anormales que están detrás de Mandani, por ejemplo?
Pero mira, a mí me encanta porque Elizabeth Warren los otros días salió criticando a Elon Musk, porque Elon Musk que vuelve el primer trillonario en la historia del mundo. A mí ya no es billonario, es trillonario. Y yo, ¿Ok? Ah, y ella lo critica. Y entonces todos estos imbéciles, porque perdóname, es lo que son, ignorantes imbéciles, lo absoluto. miran y dicen, no, que nadie debe tener lo que tiene él. Bueno, si tú lo tuvieras, tú no lo soltaras tampoco. Ahora escucha lo que voy a decirte, porque esto es algo muy importante. Elon Musk a través del mundo tiene de 150.000 a 160.000 personas empleadas. ¿Ok? De 150.000 a 160, ¿ok? En Telsa nada más hay 135.000 empleados globalmente. En SpaceX hay 22.000 empleados, ¿ok? En Twitter tiene 1.500 a 2.000 empleados. Y AI, Newlink Newly. está expandiéndose en este momento, no dicen la cantidad de empleados, pero te da una idea. Elizabeth Warren ha hecho un millonario en su historia, a ella misma, porque ella se ha vuelto millonaria a costilla del votante, porque todos estos descarados es lo que hacen, pero más nadie. ¿Cuántos millonarios ha hecho Elon Musk en el capitalismo? Unos cuantos, porque son ¿Ok? los que han estado en las compañías descendientes de él, por supuesto que han ganado dinero. El capitalismo no hay explicación, no hay nada que defender y los hechos están ahí. Mira, había un chiste cubano que quizá la gente lo ha olvidado en la historia. Una vez un chiste que fue a ver la tumba de Celia Sánchez y estaba al lado en otra tumba un chinito. Y entonces llega Fidel y dice, mi Celia. Miselia, Miselia, y se bota el chirito, Miselia, Miselia, desengaño y hambruna, no. Te imaginas. Miselia de gallo y no, no, el tipo era de carajo, el chirito como ese cuento. Bueno, cierro el paréntesis de la No, no, gracia aquí. pero está bueno, pero es una realidad. Y este es el problema que nosotros tenemos aquí, que tú tenés una juventud que algunos son vagos hasta no meter más, no quieren realmente trabajar y piensan que se lo merecen todo porque en la casa prácticamente se lo han dado todo. Am, También hay muchos que se frustran un poco porque no han estudiado o no han hecho lo que tienen que hacer para realmente eh, llegar a este país y tener ciertos éxitos. Yo les puedo decir a ustedes por experiencia, yo no he sido la persona más inteligente del mundo en el sentido de las decisiones que yo hice cuando yo estaba joven, incluyendo dejar el colegio después de 2 años de college. Yo no quise seguir estudiando. Am, He tenido buenos trabajos, he tenido momentos difíciles, pero me he dado cuenta de una cosa, en este país tú puedes hasta fallar, como hice yo en el 2008, con ciertas propiedades y te puedes volver a hacer. Lo único que no tienes, no puedes, no debes hacer nunca es rendirte. Nunca. Ah, y no echarle la culpa a otros y no mirar a las personas que tienen más que tú y decir, bueno, ¿y por qué ellos lo tienen? Bueno, ellos lo tienen porque lo hicieron. Esa es la envidia que yo considero que es buena. Todo el mundo me va a decir que la envidia es mala. No, no. La envidia positiva es cuando tú te das cuenta, bueno, por si este señor lo hace, yo no debo envidiar que no, no. ¿Qué debo hacer yo para esforzarme y lograr eso que el individuo, trabajar, buscar, hacer las cosas? Si eso la gente no lo entiende, mi hermano, sigue la Pero la gente. envidia sí es mala, te voy a explicar Bueno, por la qué. Porque es envidia un mala, arma. malsana. No, sí. El problema con la envidia es que los comunistas y los socialistas la usan. Es un arma muy buena que ellos usan porque saben que eso lo lleva adentro mucho, mucho humano. En Cuba, durante la época que Fidel surgió, a lo primero obviamente le estaba hablando de una democracia y todo, porque siempre entran con cierta mentira, ¿no? Claro. Pero al final, cuando empezó a quitarles a esos que tenían todo, hubieron mucha gente que se alegraban, ¿ok? Mucha gente que lo aplaudían, hasta que se dieron cuenta que lo que le estaban quitando a aquellos nunca se los iban a dar a ellos, y es más, le quitaban la esperanza a ellos de algún día tener algo. Eso es muy importante. Agapito Rivera le dijo eso a Enrique Encinosa, porque Enrique lo entrevistó cuando vino de Cuba. Agapito.
ya murió, pero fue un héroe cubano, un político, un prisionero plantado que tuvo, bueno, la historia de Agapito Enrique la ha hecho y la ha hecho bastante. Pero el punto que era un guajiro que aprendió a leer en la cárcel fue cuando empezó a leer. Y Enrique le hizo una pregunta, Enrique Encinosa, que a mí no se me olvida, le preguntó, Agapito, ¿tú eras el prototípico que hubiera sido un buen comunista? ¿Qué fue lo que te viró? Y Agapito le dijo que cuando yo vi que le estaban quitando todo a esa gente que ellos sabían que habían luchado por lo que tenían, yo sabía que a mí me quitaban cualquier esperanza de prosperar en el país. ¿Ok? Y eso es muy importante. Nosotros en este país sí tenemos que pelear porque haya justicia, pero ten cuidado con la justicia que ustedes buscan, porque cuando tú le pones el derecho de llevar a cabo esa justicia a un grupo de gente en el gobierno, van a haber una justicia muy específica que no va a ayudar a las masas. Es más, te va a quitar a ti muchas de las oportunidades que tú tienes. Y le estoy hablando esto a la juventud, porque yo tengo ya 63 años. Yo espero, bueno, que Dios me dé salud para seguir viendo a mis nietos crecer y todo, pero yo me hago la pregunta, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros nietos? Cuando en este país se está destapando un movimiento contra el sistema que ha hecho este país el país más poderoso económicamente del mundo entero. Absoluto. Y quiero decirle, porque aquí hay muchos cuentos. Yo tengo gente que cuando yo hablo eh, más del socialismo, me contestan una cosa que es una estupidez, y lo digo. Bueno, si tú no quieres tu Social Security el día de mañana, dámelo. El Social Security no es socialismo. Yo lo he pagado a través de mi vida. He puesto más dinero al social de lo que yo nunca voy a recuperar. ¿Ok? Lo estoy haciendo para ayudar a todo el mundo, incluyéndome a mí el día de mañana. Pero si ese dinero se me hubiera quedado en el bolsillo, yo hubiera terminado con mucho más lo que el gobierno me va a devolver. Entonces, Absoluto. eso no es socialismo. ¿Y quiere que les diga una cosa? Está mantenido por el capitalismo. Una vez más, está mantenido por el capitalismo, porque hay gente aquí que están haciendo dinero, están mandando dinero, están pagando cada vez que reciben un cheque, y todo ese dinero es lo que crea los programas sociales que existen hoy en día, que ayudan a una persona que pierde un trabajo, que necesita un disability, que tiene un accidente, que tiene ayuda a las personas cuando viene una pandemia y el gobierno suelta billetes para que la gente no se muera de hambre y no pierda sus casas. Eso pasa a través de un capitalismo. En un socialismo como en Cuba, donde están pasando hambre todo el mundo, pandemia También. o no pandemia, se van a morir sin pan y sin Igualito. comida. Igualito. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y tenemos Absoluto. que decidir qué camino queremos que este país coja, porque te van a llenar de ideas, de mucho idealismo, de que no, porque hay tanta gente que están sufriendo. Te voy a explicar por qué, porque mucha gente no estudiaron, no se prepararon, ¿ok? No hicieron lo que tenían que hacer para progresar en este país o no se han querido matar trabajando, ¿ok? No han querido trabajar físicamente, porque si tú no estudias, aquí hay mucha gente que gana muy buen dinero, pero lo ganan físicamente, ¿ok? Y están felices haciéndolo, pero Ajá. también hay gente que llegan y dicen, oye, pero yo levantarme tan temprano, tener que ir para un trabajo Ahí y está. Ahí está. Ahí está. ok, bueno, entonces no llores, porque la oportunidad está. Mira, yo estuve hablando con un amigo mío de lo que puede pasar en Cuba el día de mañana. Y yo te digo una cosa, yo tengo esperanza para Cuba, porque el dinero, para que tú sepas, tiene cierta atracción.
Y eso es una enfermedad que se pega. Y yo te digo que Cuba es un país que lo va a necesitar todo porque está desbaratado completamente Hay después que de hacer la 68 nueva. años de esa miseria. Todo, construcción, electricidad, tubería, Todo hay que aire hacerlo nuevo. acondicionado, que no va a faltar en Cuba. Y van a haber cubanos que se van a recostar y decir, ah, pero yo lo que quiero, eso cuando vean que los otros empiezan a trabajar y que se pueden vestir bien y que cuidado que ya compraron un carro y oye, voy a tal lado y tengo dinero para, eso se empieza a pegar también. En Cuba puede haber, por la necesidad, un nivel de levantar ese pueblo que ha estado en miseria, porque es que, acuérdate, el comunista te quiere en miseria, Absoluto. te quiere pegado al seno del gobierno, como el niño chiquito que no suelta a la madre o que la madre lo queme. Claro. Ahora ya cuando va creciendo, y esto yo lo he dicho, ya se va independizando y ya no le aguanta los golpes tan fácil al padre abusivo. El Claro. padre abusivo siendo el gobierno. Y ese es el cambio que yo le deseo a Cuba, Mira, que esa clase media vuelva. perdón, una expresión que tú acabas de decir. El poder de Cuba es primero sanear, la verdad, de todas las cuestiones, pero Cuba hay que hacerla nueva porque todo está en cero, 10 a la izquierda. El asunto es que, tía, podemos hacer una comparación, aunque me vayan a criticar con muchas cosas. Cuando pasó lo del huracán en Puerto Rico, que la barrió, ¿te acuerdas? Las Y instalaciones eléctricas y como no se todo. fue durante el primer término de Ajá, Trump. y en menos de 2 años ahí había hasta una red eléctrica nueva. Y eso era el poder de capitalismo, porque no solamente que hubo el dinero, hubieron empresas que ganaron dinero, evidentemente, pero que aportaron su conocimiento de capacidad tecnológica, capital, toda esa cuestión. Y eso lo da el capitalismo. Mira, en los años 50 después del comunismo, el comunismo cae en el 59, lo sabemos, lo vamos a decir, pero también ya, pero en los años 60 y 70 para aquí vinieron muchos cubanos huyendo el régimen castrista. Miami le decían que era un pueblo de campo, hasta un punto, era un pueblo que estaba, y llegaron tantos cubanos, había tanta necesidad, había que crear una infraestructura mucho más grande, y de eso se nutrió muchos cubanos para levantar su estado económico, que venían con una mano y una atrás, porque en Cuba se lo habían quitado todo, Todo. pero aquí se pudieron rehacer. Y también se dieron cuenta que la mano de obra aquí se pagaba mejor que en Cuba. ¿Ok? So, para muchos de ellos, este país les dio una oportunidad que maybe en Cuba no tenían, pero tú sabes lo que sí venían. Era una clase media y una clase rica que sabía trabajar, venían con ese empeño de echar para adelante, no necesariamente, y esto es muy importante, no venían a pegarse al seno del gobierno. Eso no es lo que ellos querían independizarse. Y aquí te van a hacer muchos cuentos, ah, porque la droga, no, no, eso era un poquito, muy chiquito, sí, hubieron, pero eso no fue lo que levantó Miami. Lo que levantó Miami fue el de la quincalla Marianao, que abrió su quincallera, el que montó un marquesito en la pequeña Habana y empezó el lechero que iba y por los barrios llevando la leche, el que estaba haciendo tamales, la gente que estaban construyendo viviendas para las personas eh, que necesitaban casas donde vivir. Eh, los- yo vi esos edificios subir, las calles que tuvieron que construir porque estaban mudándose mucha más gente, etcétera. Eso es lo que trae. ¿Y por qué pudo pasar? Bueno, muy fácil, porque había un capitalismo listo para vender todo lo que se necesitaba para construir y hacer una ciudad crecer, que eso fue lo que pasó abajo de nosotros y después pasó en Sweetwater con los nicaragüenses también, que vinieron con mucho esfuerzo y mucho a trabajar aquí en los 80 y levantaron Sweetwater porque yo lo viví, yo estaba trabajando en Tropigas y vendí gas por todo lo que era Sweetwater a muchas familias nicaragüenses recién llegadas que se estaban eh,
vinculando aquí en el sur de la Florida. Caballero, no hay mejor tipo de economía que la que trae el capitalismo. No hay, no hay. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras y yo no te digo que no hay abusos. Sí Ah, los hay, claro, evidente. sí los hay, pero te da la oportunidad. Y cuando ustedes vean a alguien hacerse millonario, no lo envidien. Dense en cuenta que Aplaudan. mientras que pueda, el resto pueden. Y yo he visto mucho, desafortunadamente la envidia es increíble. Yo lo vi cuando yo trabajaba en la aerolínea, yo estaba con una unión y estábamos ganando nosotros el doble de lo que ganaban la gente al lado de nosotros. Y la semana que nos sacaron, que vendieron la unión, había unos cuantos de ellos que estaban caminando que parecía que, Sí, yo vaya, entiendo bien. parecía que estaban en su gloria. Y yo los estaba mirando y como yo era Chap Stewart, yo dije, ¿tú sabes qué? No me voy a quedar callado con uno de ellos cuando pasaba con su cosa y le dije, fíjate lo que te digo, tú estás actuando como si el cheque mío te lo van a dar a ti. La razón que me quitaron el cheque mío es porque quieren que el trabajo mío que yo he hecho todos estos años ganando el doble que ganas tú, lo hagas tú por lo que estás ganando hoy. No vas a ver un aumento, no vas a ver nada. Lo único que vas a tener ahora es más trabajo, el mío, por el mismo precio de lo que está. Y eso es lo que pasó, porque a ellos no le iban a dar nunca lo que nos estaban pagando a nosotros con la unión. Ellos estaban contentos porque nos estaban quitando el trabajo. No, Absoluto. todo lo contrario. Ahí es donde está. Y de eso se coge el comunismo, de eso se coge. Eso es la envidia. Y desafortunadamente la envidia mezclada con ignorancia, porque la gente aquí no piensa, porque cuando oye lo de Elon Musk, dicen, bueno, Elon Musk es trillonario, ok. Es verdad, en papel es trillonario, al final, él no se lo Todo es saca, papel. ok, es en papel. Porque cuando tú te pones a mirar, sí, tiene todo el dinero en el mundo para hacer lo que le da la gana, pero en el día hay 24 horas y él tiene que dormir igual que tú y que yo. ¿Ok? Hacer lo que le da la gana es limitado. La vida de él tiene sus problemas y sus enredos. Tú sabes lo que a mí me gusta de Elon Musk, que a través de sus ideas y la expansión de todo lo que él está haciendo, hay miles y miles de personas que están dándole de comer a sus hijos, dándose un viaje a Europa, yendo a un restaurante cuando les da la gana, están viviendo bien. Ojalá que hubiera muchos trillonarios, porque habrá más gente trabajando en el mundo entero. La gente Así es. envidia eso, entonces esos individuos, allá está no lo voy a echar en cuento, pero el tipo que dice en la bomba de gasolina, ve un tipo echándole un gasolina a un Rolls Royce y resulta que él dice, "Oye, esa vida que usted se da con ese carro, que no hay tanta gente que se está muriendo de hambre en el mundo". Sí, cómo no. Pero yo al comprar este carro le estoy dando trabajo a toda una empresa que además tiene que subcontratar a montones de gente para poder construir este carro. Entonces yo, a través de la compra del carro, usted no tiene ni idea de lo que yo estoy aportando para que se puedan gente más trabajando. Así que ese cuento es mucho más largo, pero esa es la realidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos queda 8 minutos, no, 7 minutos. Porque hay un cuento que a mí me gusta mucho de un hitchhiker, una persona de esta que se pone un backpack, que está por Europa caminando, yendo para su... y llega ya está cayendo el sol y ve un pueblecito y dice, ah, me voy a ir a quedar en el pueblecito. Y llega y entra al hotelito que está en el pueblecito y le dice que quiere un cuarto y le dice 90 euros. Él saca sus 90 euros, se lo da y se va para el cuarto. El dueño del hotelito cruza la calle y va al carnicero y le dice, oye, coge aquí los 90 euros por la comida que me diste para los huéspedes en crédito. El carnicero le da las gracias, se va, el carnicero se monta en su carro y se va para el otro lado del pueblo y se va para el matadero y le dice al dueño del matadero, oye, coge aquí los 90 euros que
de crédito que me diste por la carne que mataste, por los animales que mataste que yo vendí. Ok, se va. El dueño del matadero sale y se va a la esquina y ve a la prostituta y le dice, oye, coge aquí el dinero que te debo por el favorcito que me hiciste la Ujú. semana pasada, los 90 euros. La prostituta coge el dinero y vuelve para el hotel. Y le dice al dueño del hotel, oye, coge aquí los 90 euros que te debo por los cuartos que me rentaste. El dueño coge y el hitchhiker baja y le dice, oye, ¿tú sabes qué? He decidido que la cama es muy dura y no me quiero quedar, me voy a caminar al próximo pueblo. Me devuelve los 90 euros y el hombre se lo da. Y se va el hitchhiker. ¿Cuál es de la historia? Que el dinero no se hace, se pasa de mano en No, mano. el En dinero un nunca momento duerme. todo el mundo quedó pago. En un momento todo el mundo quedó pago. Eh, y realmente no se creó ningún dinero. ¿Tú crees que eso pasará en Cuba? Bueno, si el dinero empieza, Ah, déjame no, decir no, no, que ok, si el dinero empieza a distribuirse en Cuba, eso es lo que se necesita. claro. Eso es lo que nunca van a dejar esta gente. Lo que te estoy hablando es el régimen que está ahí en este momento. Y ese Sí, régimen se a eso es tiene lo que me que... refiero, que si ese gobierno que está ahí, que está putrefactamente muerto, pero que tenga la capacidad de decir, no, mira, vamos a arreglar, vamos a sacar todo el dinero que nos borró y lo vamos a poner aquí. Eso no va a pasar jamás, No, no va a pasar nunca porque pierden el nunca. control de la gente. Tú no te das cuenta que estos animales, porque es lo que son, al final del día, lo que ellos están buscando es mantener el control a la fuerza. Nadie quiere vivir en miseria. Nadie. Pero tú tienes que controlar a la gente de dos formas. Dándole suficiente para que no se mueran de hambre y que estén felices con eso. Y esos que se salen de allí y dicen, no, yo quiero un poco más, terminan presos. O los botan del país o los fusilan, porque en Cuba ha pasado todo. En Cuba ha pasado todo. Absolutamente. Y Cuba no es la única. En Venezuela también. Y dime en dónde que ellos hayan implementado este sistema, que eso no haya pasado. En ninguna faz de la Tierra ni en el universo que hayan podido haber Caballero, llegado, China, ni con todo el siquiera. dinero que sí, hay gente que tiene dinero en China, pero en fin, en China, mira lo que hicieron cuando en el Square, cuando hubo la protesta, la aguantaron 2 o 3 días, una semana, lo que haya sido, y después le pasaron los tanques por arriba a todo el mundo. ¿Y qué pasó? ¿Alguien pagó la cuenta por eso? ¿No? Ahí está todavía Los Chen muertos están enterrados. de, de, En la de plaza de líder. Tiananmen. Ahí fue donde pasó. Nos quedan 2 minutos. Primero, darte las gracias. El programa súper sensacionalismo. No tuvimos tiempo para hablar de la política, de lo que está sucediendo aquí interno, pero el concepto que tú tomaste del programa, de verdad bien acertado. Te felicito. Muchísimas gracias nuevamente. Te No, dejo un con mucho minuto. gusto, como Y nos siempre. quedó una parte, que tú eres una estratega en la parte de los bienes raíces. Y que, por favor, ¿dónde te pueden contactar? 305-525-5812, 305-525-5812. Aquí en la Florida, nosotros podemos ayudarlos a comprar, a refinanciar lo que ustedes necesiten. Eh, para nosotros es un placer. Yo creo que todavía las inversiones son sumamente importantes. Number Es una one. forma de adquirir un dinero que el día de mañana ustedes no se van a arrepentir. De más está decirte que si las personas te llaman y no hacen ningún negocio, por lo menos tienen la posibilidad de hablar un poquito de política y de tantas cosas que pueden hacer. Mi amigo, un abrazo. Manny, muchísimas gracias, de verdad, una oportunidad increíble. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Como siempre, Gustavo, es un placer estar aquí contigo y con todas las personas que te siguen en estos programas. Amén. Que Dios siga repartiendo bendiciones para toda la humanidad. Que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego. Jefferson mira desde el mármol, Washington empuña el acero hoy. La Constitución es nuestra brújula, en esta tormenta es nuestra brújula. En esta tormenta de desolación no daremos ni un paso atrás. Hafne se eco en la trinchera, libertad tallada en piedra y
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through